Me hice una cirugía y mis 4 hijos prometieron. Nos turnamos para quedarnos con usted, mamá. Día 1. Nadie. Día 2. Nadie. Día 7. La enfermera me preguntó si yo tenía familia. El día 15 me dieron el alta y pedí un Uber. Cuando llegué a casa, desperté con la garganta seca y un dolor que me atravesaba el abdomen como si me hubieran partido en 2. Las luces del hospital eran demasiado blancas. Demasiado frías. Moví la cabeza buscando una mano que sostener, una voz familiar que me dijera que todo había salido bien. Nada. Solo el pitido constante de las máquinas y el roce de las suelas de goma contra el piso. Una enfermera entró revisando papeles sin mirarme. ¿Cómo se siente, señora Graciela? Quise responder, pero las palabras se ahogaron cuando recordé la última imagen antes de entrar al quirófano. Mis 4 hijos, todos de pie alrededor de mi camilla, con expresiones serias y promesas que sonaban a juramento. No se preocupe, mamá. Nos vamos a turnar para quedarnos con usted. Damián, mi primogénito, había puesto su mano sobre la mía. No va a estar sola ni un solo día, se lo prometo. Rodrigo asintió. Natalia incluso tenía lágrimas en los ojos. Y Esteban, mi bebé de 33 años, me besó la frente diciéndome: «Todo va a estar bien, mami». Pero al abrir los ojos tras la cirugía, solo encontré sábanas blancas y silencio. Si esta historia te está removiendo algo por dentro, suscríbete al canal para más relatos que te harán reflexionar sobre la familia y la dignidad. El primer día pensé que llegarían tarde, que el tráfico de la Ciudad de México los había atrapado, que alguna emergencia los retuvo. Revisé mi teléfono cada 5 minutos. Nada, ni una llamada, solo mensajes fríos en el grupo familiar. «Perdón, mamá», surgió algo en el trabajo. «Disculpa, los niños están enfermos. Hoy no puedo, tal vez mañana». El segundo día el dolor físico se mezcló con otro tipo de dolor. Ese que te aprieta el pecho y te hace dudar de tu propio valor. ¿Acaso no había sido suficiente madre? ¿No había criado bien a estos hijos por los que sacrifiqué cada sueño propio? 23 años cuidando sola a 4 niños después de que su padre murió en ese accidente en la fábrica. 23 años sin vacaciones, sin descanso, sin un momento para mí misma. Y ahí estaba yo, recién operada de una cirugía de vesícula complicada, mirando el techo de un hospital público mientras ellos seguían con sus vidas como si yo no existiera. El tercer día dejé de revisar el teléfono con tanta frecuencia. El cuarto día dejé de esperar. El quinto día empecé a caminar por los pasillos del hospital sola, arrastrando el suero, mordiéndome los labios para no llorar frente a las otras pacientes que sí tenían familiares a su lado. El séptimo día, la enfermera Lupita, una mujer joven con ojos amables, se sentó al borde de mi cama con expresión preocupada. «Señora Graciela, ¿usted tiene familia?» La pregunta me cayó como balde de agua fría. «Tengo 4 hijos», respondí, y mi propia voz sonó hueca, como si viniera de muy lejos. Ella no dijo nada más, pero su mirada de lástima me dijo todo. En ese momento entendí que para el resto del mundo era una anciana abandonada. Una más de esas historias tristes que la gente comenta con pena y luego olvida. Los días siguientes se arrastraron entre revisiones médicas, medicamentos y ese vacío que crece cuando te das cuenta de que nadie vendrá. Ninguno de mis hijos contestaba las llamadas. Los mensajes quedaban en visto. La herida de mi abdomen sanaba lentamente, pero algo dentro de mí se rompía más rápido de lo que cualquier médico podía reparar. El día 15, el doctor me dio el alta. «Necesita reposo en casa, señora, y alguien que la cuide al menos 2 semanas más». Asentí como si tuviera aquí alguien esperándome, como si no estuviera completamente sola. Salí del hospital con una bolsa de plástico que contenía mis pertenencias y una receta de analgésicos. El sol de mediodía me golpeó la cara y por un momento no supe qué hacer.
Saqué mi teléfono con manos temblorosas y abrí la aplicación de Uber. Mis dedos temblaban al escribir mi dirección. El conductor era un señor mayor que no hizo preguntas. Mejor así. No hubiera podido explicarle por qué una mujer de 67 años, recién operada, pedía un taxi en lugar de que su familia la recogiera. Durante el trayecto a casa, miré por la ventana las calles de Puebla que conocía de memoria. Las mismas banquetas donde enseñé a caminar a mis hijos. Las mismas esquinas donde esperábamos el camión para ir a la escuela. Todo me parecía distinto ahora, como si la ciudad misma supiera que algo en mí había cambiado para siempre. Cuando el auto se detuvo frente a mi casa, esa casa de 2 pisos con fachada color terracota que compré con el dinero del seguro de mi esposo, sentí un escalofrío. La puerta principal estaba entreabierta. Bajé del coche despacio, adolorida, confundida. Yo había dejado todo bien cerrado antes de ir al hospital. Siempre era cuidadosa con eso. Empujé la puerta con el corazón acelerado y lo que vi al entrar me quitó el aliento que me quedaba. ¿Qué encontró Graciela en su propia casa? La respuesta cambiará todo lo que creía saber sobre sus hijos. La sala estaba revuelta. No como cuando dejas las cosas fuera de lugar por descuido, sino como cuando alguien ha buscado algo con prisa y sin cuidado. Los cojines del sofá estaban torcidos, los cajones del mueble antiguo abiertos, papeles desperdigados por el suelo. Caminé despacio. Cada paso era una punzada en mi abdomen. Cada respiración un esfuerzo. «Hola». Mi voz sonó ridícula en mi propia casa. Nadie respondió. Avancé hacia el comedor y ahí fue donde lo noté. El espacio vacío contra la pared. La vitrina de caoba ya no estaba. Esa vitrina que había pertenecido a mi abuela Socorro, que sobrevivió la revolución, que había cruzado 3 generaciones de mi familia. Mis piernas casi se dieron. Tuve que sostenerme del marco de la puerta para no caer. No podía ser real. Alguien había entrado a robarme mientras yo agonizaba en un hospital. Subí las escaleras aferrándome al barandal, ignorando el dolor que me gritaba que me detuviera. Necesitaba revisar mi recámara. Necesitaba saber si también se habían llevado lo único que realmente importaba. Empujé la puerta de mi habitación y el mundo se detuvo. Mi joyero estaba abierto sobre la cama. Las pocas joyas que tenía estaban ahí. Los aretes de fantasía, un collar de perlas falsas, una pulsera sin valor. Pero faltaba algo. Metí las manos temblando, revolviendo cada compartimento, aunque ya sabía la verdad. El anillo de oro de mi difunto esposo había desaparecido. No era un anillo costoso para otras personas, pero para mí valía más que toda la casa junta. Era el anillo que perteneció al abuelo de Roberto, que se pasó de padre a hijo durante 80 años, que mi esposo me puso en el dedo el día que cumplimos 15 años de casados, diciéndome: «Esto es lo único de valor que tengo y quiero que sea tuyo». Se lo había prometido en su lecho de muerte. «Lo voy a cuidar como cuidé de ti, mi amor». Y ahora no estaba. Me senté en la cama sin fuerzas, con la vista nublada. Fue entonces cuando lo vi, un papel doblado sobre mi tocador pegado al espejo con cinta adhesiva. Lo tomé con manos que ya no me respondían y lo desdoblé. La letra era de Damián. «Mamá, vendimos algunas cosas para pagar gastos. No te enojes. Eran solo objetos viejos que ya no usabas. El dinero se necesitaba más. Cuando te recuperes hablamos». Leí la nota 3 veces. 4. 5. Como si las palabras fueran a cambiar de significado, como si fuera una pesadilla de la que estaba por despertar. Gastos. Objetos viejos. Mi herencia familiar era objetos viejos para ellos. Los recuerdos de mi abuela. El último pedazo de mi esposo. Todo reducido a mercancía vendible para solucionar sus gastos. Me miré en el espejo y casi no reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Tenía el rostro demacrado, ojeras profundas, el cabello gris completamente despeinado.
Pero lo peor no era mi apariencia física. Lo peor era el vacío en mis ojos, la expresión de alguien que acaba de entender que ha sido traicionada por las personas que más amaba en el mundo. Tomé mi teléfono y marqué a Damián con dedos temblorosos. Contestó al tercer tono, su voz casual, casi alegre. «Mamá, ¿ya saliste del hospital? Pensábamos ir a verte mañana. ¿Dónde está el anillo de tu padre?» No grité. Mi voz salió fría, controlada, peligrosa. Hubo un silencio breve, luego un suspiro. «Mamá, necesitábamos dinero. Celeste y yo tenemos deudas. El anillo nos dio 35.000 pesos. Eso es más útil que tenerlo guardado juntando polvo». 35.000 pesos. Vendieron 80 años de historia familiar por 35.000. Y la vitrina de la abuela Socorro. Esa la vendió Rodrigo. Creo que sacó como 20.000. «Mira, mamá, sé que estás sensible por la operación, pero no es para tanto. Son cosas. Nosotros somos tu familia. Nosotros importamos más que un anillo viejo o un mueble». Colgué. No podía seguir escuchando. Me dejé caer en la cama, abrazando mi abdomen adolorido. Y por primera vez en 15 días, lloré. Lloré por mi esposo, que había confiado en que yo cuidaría su legado. Lloré por mi abuela, que había protegido esa vitrina durante la guerra. Lloré por la madre tonta que había sido, que crió a 4 hijos sin enseñarles el valor de las cosas que no se compran con dinero. Pero, sobre todo, lloré porque en ese momento comprendí algo aterrador. Si mis hijos habían sido capaces de vender mis recuerdos mientras yo estaba vulnerable en un hospital, ¿qué más serían capaces de hacer? El teléfono vibró. Un mensaje de Rodrigo en el chat familiar. «Mamá ya salió del hospital. ¿Alguien puede pasar a ver cómo está?» Natalia respondió. «Yo no puedo. Tengo 1000 cosas, Esteban. Más tarde, tal vez, Damián. Ella ya está grande, sabe cuidarse sola. Los leí todos». Cada palabra era una puñalada más certera que el bisturí del cirujano. Me quedé ahí sentada en mi cama, en mi casa saqueada, rodeada de espacios vacíos donde antes había amor y recuerdos, y supe que algo dentro de mí acababa de romperse de forma irreparable. Pero también supe algo más. No iba a quedarme como víctima llorando sobre lo perdido. Si mis hijos creían que podían tratarme como un estorbo del que podían aprovecharse, estaban a punto de conocer una versión de su madre que nunca habían imaginado. Lo que Graciela no sabía era que el robo del anillo era apenas el comienzo. Sus 4 hijos tenían un plan mucho más oscuro, y ella estaba a punto de descubrirlo. Pasé esa primera noche en casa sin dormir, mirando el techo, sintiendo cada puntada de la herida quirúrgica mezclarse con un dolor mucho peor. Al amanecer tomé una decisión. Necesitaba entender qué estaba pasando realmente. Mis hijos no se habían convertido en ladrones de la noche a la mañana. Algo más grande estaba ocurriendo. Me levanté despacio, preparé café de olla como me enseñó mi madre. Necesitaba algo que me devolviera a mí misma. Y me senté a reconstruir mentalmente a cada uno de mis hijos. No como la madre ciega que había sido, sino como lo que debí ser siempre. Una mujer con los ojos bien abiertos. Damián, mi primogénito de 42 años, el hijo en quien más había depositado mis esperanzas. Vendí hasta mi alianza de matrimonio para pagarle la universidad privada en administración. Él era el que iba a triunfar. El que nos iba a sacar adelante a todos, y lo logró supuestamente. Tenía un trabajo estable en una empresa de logística, un auto reciente, una casa en una privada de clase media, pero algo nunca cuadró. Siempre pedía dinero prestado, siempre tenía una emergencia y estaba casado con Celeste. Celeste, esa mujer de 38 años con uñas perfectas y bolsas de marca, que yo sabía que no podían pagar. Siempre con una sonrisa plástica cuando me visitaba. Siempre haciéndome preguntas que en su momento me parecían inocentes.
Suegra, esta casa ya está a nombre de alguien. Tiene testamento. Ay, no es por nada, solo por prevenir. Las señales habían estado ahí todo el tiempo. Yo simplemente no quise verlas. Rodrigo era mi segundo hijo, 39 años, contador público, el obediente, el tranquilo, el que nunca causaba problemas. ¿O eso creía yo? En realidad era el invisible, el que dejaba que su esposa Yanira tomara todas las decisiones. Yani, una mujer de voz chillona y ambiciones grandes, que trabajaba en un banco y vivía obsesionada con progresar. Los había visitado hacía 2 meses y escuché sin querer una discusión. Necesitamos ese enganche para el departamento, Rodrigo. Tu mamá tiene esa casa enorme para ella sola. No puedes hablar con ella. La voz de mi hijo fue apenas un murmullo. No es tan fácil. Entonces no sirves para nada, le había respondido ella. Recordar eso ahora me revolvió el estómago. Mi hijo era un cobarde controlado por una mujer que lo despreciaba. Luego estaba Natalia, mi única hija, 36 años, la que siempre sintió que yo prefería a sus hermanos varones. No importaba cuánto intenté demostrarle lo contrario, ella cargaba ese rencor como una piedra al cuello. Había puesto un negocio de repostería que nunca despegó. La última vez que hablamos hacía 3 semanas me pidió 50.000 pesos prestados para invertir en equipo nuevo. Le dije que no tenía esa cantidad. Me colgó diciéndome: «Siempre fuiste tacaña conmigo, pero para Damián todo». Y finalmente, Esteban, mi bebé de 33 años, el que nunca maduró porque yo nunca lo obligué, el que seguía viviendo de trabajos temporales, el que cambiaba de novia cada 6 meses, el que había estudiado 3 carreras sin terminar ninguna. Hace un mes vino a pedirme prestados 20.000 pesos por una emergencia médica. Le di 15.000 de mis ahorros, lo único que tenía para mis propias emergencias. 2 días después lo vi en Facebook en un casino de Querétaro. No era una emergencia médica, era una deuda de juego. Todos mentían, todos necesitaban dinero, todos estaban desesperados. Y yo tenía algo que todos querían: una casa en una zona que se había revalorizado increíblemente en los últimos años. Un agente inmobiliario me había contactado hace 6 meses, ofreciéndome 3.200.000 pesos por la propiedad. Yo ni siquiera consideré venderla. Esta era mi casa, el único lugar que era mío. Pero mis hijos sabían el valor. Claro que lo sabían. Terminé mi café sintiendo como las piezas del rompecabezas encajaban con claridad dolorosa. Las visitas casuales de los últimos meses, las preguntas sobre documentos importantes. Damián preguntando dónde guardaba las escrituras. Rodrigo yéndose a ayudarme a organizar mis papeles. Natalia diciendo que a mi edad ya debería planear las cosas por si me pasaba algo. Esteban preguntando si tenía testamento hecho. No eran visitas de hijos preocupados, eran visitas de reconocimiento. Estaban planeando algo los 4. Y yo había sido demasiado ingenua o demasiado asustada de la soledad para verlo. Tomé mi teléfono y revisé el chat familiar. Había un mensaje nuevo de Celeste dirigido a todos. «Familia, creo que deberíamos reunirnos todos para hablar sobre mamá Graciela. Me preocupa que viva sola después de la operación. ¿Qué tal este domingo en mi casa?» Los otros 3 respondieron rápido, demasiado rápido. Rodrigo: «Perfecto. Natalia: ahí estaré». Esteban: «Sí, hay que hablar». Ni siquiera me habían preguntado a mí. Estaban organizando una reunión sobre mi vida, sobre mi futuro, y yo era apenas un tema de agenda. Sentí algo nuevo creciendo dentro de mí. No era tristeza, no era dolor. Era algo más peligroso, algo más frío. Era claridad absoluta, mezclada con una rabia silenciosa que llevaba años dormida. Me puse de pie, ignorando el dolor de la herida. Caminé hasta mi habitación y del fondo de mi closet saqué una caja de zapatos vieja.
Adentro estaba la tarjeta arrugada de don Heriberto Salazar, el abogado que me ayudó con el testamento de Roberto hace 20 años. Un hombre serio, de esos que ya no existen, que nunca me cobró de más y que siempre me trató con respeto. Era hora de hacer una llamada porque si mis 4 hijos querían jugar sucio, iban a descubrir que su madre no era la anciana indefensa que creían. Todavía tenía garras y estaba lista para usarlas. Pero Graciela aún no sabía lo peor. Sus hijos no solo querían su casa, tenían un plan legal para quitársela, aunque ella siguiera viva. El domingo llegó como llegan las sentencias, inevitable y pesado. Me vestí con mi blusa de lino color marfil y mis pantalones grises, los más dignos que tenía. Me peiné con cuidado, me puse los aretes de plata que Roberto me regaló en nuestro aniversario número 10. Si iban a intentar hacerme sentir como una carga, al menos no me vería como una. Rodrigo pasó a recogerme. Durante todo el trayecto a casa de Damián. Estuvo callado, nervioso, tamboreando los dedos contra el volante. ¿Estás bien, hijo?, le pregunté. Sí, mamá, respondió sin mirarme. Solo escucha lo que tenemos que decirte con mente abierta. Sí. Esa frase me heló la sangre. Llegamos a la casa de Damián en la privada Las Fuentes, una casa bonita de 2 pisos que siempre me había parecido demasiado grande para solo 2 personas. Celeste abrió la puerta con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Suegrita, qué gusto verla recuperada. Pase, pase. En la sala ya estaban todos. Natalia en el sofá individual revisando su teléfono. Esteban recargado en la pared mordiéndose las uñas. Damián de pie junto a la ventana con los brazos cruzados y esa expresión seria que usaba cuando iba a decir algo importante. Celeste me guió hacia el sofá principal como si fuera una invitada de honor o como si fuera la acusada en un juicio. ¿Quieren café? ¿Agua de Jamaica?, ofreció Celeste con esa dulzura falsa que ya me revolvía el estómago. Estoy bien, gracias. Se hizo un silencio incómodo. Los 4 se miraron entre sí como esperando que alguien más comenzara. Finalmente Damián se aclaró la garganta. Mamá, te pedimos venir porque estamos preocupados por ti. Apreté las manos sobre mi regazo. ¿Preocupados? Sí. Intervino Natalia sin levantar la vista del teléfono. Vives sola en esa casa enorme. Ya no eres joven. La cirugía demostró que en cualquier momento puede pasar algo. Pude haber muerto en esa cirugía, dije con voz tranquila. Y ninguno de ustedes estuvo ahí. El silencio se volvió denso. Rodrigo bajó la mirada. Esteban dejó de morderse las uñas. Damián apretó la mandíbula. Precisamente por eso estamos aquí, dijo Celeste, sentándose a mi lado y tomando mi mano con las suyas perfectamente arregladas. Doña Graciela, nosotros no pudimos estar ahí porque honestamente todos tenemos vidas muy ocupadas, trabajos, hijos, responsabilidades. No es que no la queramos, es que simplemente no podemos estar pendientes todo el tiempo. Sus palabras sonaban razonables, pero había veneno debajo. Entonces, ¿qué proponen?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Damián se acercó sacando unos papeles de una carpeta que estaba sobre la mesa de centro. Hemos estado investigando opciones. Creemos que lo mejor es que firmes un poder notarial. Un poder notarial. Repetí, solo para emergencias. Se apresuró a decir Rodrigo. Por si te pasa algo y no puedes tomar decisiones. Así nosotros podemos ayudarte con los trámites médicos, los pagos, todo eso. Es muy común, suegra, añadió Celeste. Todas las personas mayores lo hacen. Mi mamá ya lo hizo con mis hermanas. Es más seguro para todos. Tomé los papeles. Eran documentos legales llenos de palabras técnicas que apenas entendía. Pero alcancé a leer algunas frases. Poder amplio y suficiente. Administración de bienes. Facultad para vender propiedades.
Esto dice que podrían vender mi casa, señalé. Solo en caso extremo, dijo Damián rápidamente. Si necesitas entrar a un hospital privado o un asilo de ancianos de calidad, esas cosas cuestan. La casa es tu mayor activo. Tendríamos que poder venderla para cuidarte bien. Un asilo. La palabra me salió como un susurro. No. Ahora intervino Natalia por primera vez con algo parecido a impaciencia. Pero eventualmente, mamá, vas a necesitar cuidados especializados. Ya viste que ninguno de nosotros puede estar contigo todo el tiempo. Sentí que las paredes se cerraban. Era una trampa perfectamente diseñada. Me presentaban una solución razonable a un problema que ellos mismos habían creado con su ausencia. ¿Y si firmo esto?, dije despacio. Entonces, sí vendrían a visitarme. Entonces sí tendría a mi familia de regreso. Esteban finalmente habló con voz suave, casi infantil. Claro que sí, mami. Es que ahorita todo está muy complicado, pero si tú estás protegida legalmente, todos nos sentiremos más tranquilos. Miré a mi hijo menor, el niño que amamanté, que curé de fiebres, que abracé en cada pesadilla. Y vi a un extraño que me mentía con la misma facilidad con que respiraba. Además, añadió Celeste acercándome una pluma, si firmas hoy, Damián y yo te prometemos que nos turnaremos para visitarte cada semana, y estoy segura de que los demás también. ¿Verdad, familia? Todos asintieron como buitres, esperando que la presa finalmente se rindiera. Tomé la pluma. Vi cómo los ojos de todos brillaban con anticipación. Damián incluso sonrió. Acerqué la pluma al papel y entonces recordé algo. Una tarde de lluvia muchos años atrás. Roberto estaba enfermo. Ya sabíamos que le quedaban pocos meses. Me tomó la mano y me dijo: Graciela, cuando yo me vaya, nuestros hijos van a querer que tomes decisiones rápidas. Van a presionarte. Por favor, prométeme algo. Nunca dejes que nadie te quite tu dignidad. Esta casa es tuya. Tu vida es tuya. No dejes que nadie te haga sentir que eres una carga. Solté la pluma. Necesito pensarlo, dije levantándome. Son documentos legales importantes. Quiero que mi abogado los revise primero. El ambiente cambió instantáneamente. La máscara de preocupación se resquebrajó. ¿Tu abogado?, preguntó Damián con tono irritado. Mamá, esto es entre familia. ¿No necesitas un abogado? Cualquier persona sensata revisa documentos legales antes de firmar. Respondí con calma. ¿O eso me enseñaste tú cuando estudiaste administración? No, Damián. Natalia se puso de pie. Esto es ridículo. Te estamos ofreciendo ayuda y tú nos sales con desconfianza. No es desconfianza. Mentí. Solo quiero estar segura de lo que estoy firmando. Celeste cambió de estrategia. Las lágrimas aparecieron de la nada. Doña Graciela no confía en nosotros. Somos su familia. ¿Cómo puede pensar que le haríamos daño? La miré fijamente. Confiaba en que estarían conmigo en el hospital. Ninguno vino. El golpe dio en el blanco. Todos bajaron la mirada. Entonces, no hay nada más que hablar por hoy, dije caminando hacia la puerta. Rodrigo, ¿me llevas a casa o llamo un taxi? El trayecto de regreso fue tenso y silencioso. Cuando llegamos, Rodrigo finalmente habló. Mamá, ¿de verdad solo queremos ayudar? Lo miré a los ojos. Rodrigo, si de verdad quisieras ayudar, hubieras estado en el hospital conmigo. No vendieras la vitrina de tu bisabuela por 20.000 pesos. Su rostro palideció. No dijo nada más. Entré a mi casa, cerré la puerta con seguro y me dejé caer en el sofá. Había ganado esta batalla, pero la guerra apenas comenzaba, y ahora mis hijos sabían que no sería tan fácil manipularme. Lo que no sabía era que eso los haría más peligrosos. Graciela acababa de rechazar su trampa. Ahora sus hijos tendrían que recurrir a un plan aún más oscuro, uno que ella descubriría de la forma más dolorosa posible. El lunes por la mañana llamé a don Heriberto.
Su secretaria me dijo que podía recibirme esa misma tarde. «Es urgente», le dije. Y lo era. Sentía que el tiempo se me escurría entre los dedos como arena. Pasé la mañana revisando cada rincón de mi casa, buscando más cosas que pudieran haber desaparecido. Encontré espacios vacíos que antes no había notado. Faltaban 2 figuras de plata que Roberto coleccionaba. Un reloj de pared antiguo que perteneció a mi padre. Incluso una mantilla de encaje que mi madre bordó a mano. No eran robos de extraños, eran saqueos familiares, cada pieza elegida por su valor de reventa. A las 4 de la tarde tomé un taxi al despacho de don Heriberto, en el centro de Puebla. Su oficina estaba en un edificio antiguo de la calle 5 de Mayo, con pisos de loseta hidráulica y ventanas altas que dejaban entrar la luz de la tarde. Todo en ese lugar respiraba permanencia y confianza. Don Heriberto tenía 72 años, cabello completamente blanco y unos lentes de pasta gruesa que le daban aspecto de búho sabio. Se levantó para saludarme y noté la preocupación genuina en su mirada cuando vio mi estado. «Señora Graciela, siéntese, por favor. Se ve cansada. Acabo de salir del hospital», expliqué mientras me acomodaba en la silla de cuero frente a su escritorio. «Cirugía de vesícula, pero no vine a hablar de eso». Le conté todo. El abandono, el robo de mis pertenencias, la reunión del domingo, los documentos de poder notarial. Mientras hablaba, don Heriberto tomaba notas con una pluma fuente, su expresión volviéndose cada vez más seria. Cuando terminé, se quitó los lentes y se frotó el puente de la nariz. «Señora Graciela, lo que me cuenta es más grave de lo que imagina». Trajo los documentos que querían que firmara. Los saqué de mi bolsa. Él los leyó con cuidado, página por página, y con cada línea su ceño se fruncía más. «Esto no es un simple poder para emergencias médicas», dijo finalmente. «Esto es un poder notarial amplísimo. Si hubiera firmado, sus hijos tendrían control total sobre todos sus bienes. Podrían vender su casa sin su consentimiento, vaciar sus cuentas bancarias, incluso internarla en una institución contra su voluntad». Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. «¿Pueden hacer eso con este documento?» «Sí, y lo peor es que está redactado de forma que parece inofensivo, pero los detalles técnicos son devastadores». Hizo una pausa. «Señora Graciela, tengo que decirle algo más y no será fácil de escuchar». Mi corazón se aceleró. «¿Qué cosa?» Don Heriberto abrió un cajón de su escritorio y sacó una carpeta. «Hace 2 meses, su hijo Damián vino a este despacho. No me reconoció porque quien lo atendió fue mi socia, la licenciada Morales. Él vino a ti a hacer consultas sobre herencias en vida, sobre cómo una persona mayor podría transferir propiedades a sus hijos, sobre el proceso para declarar a alguien legalmente incapaz. El mundo se inclinó bajo mis pies. Incapaz. Sí. Preguntó específicamente qué se necesitaba para que un juez declarara a una persona incapaz de administrar sus propios bienes por cuestiones de salud mental o física. Don Heriberto abrió la carpeta y me mostró las notas. La licenciada Morales le explicó el proceso. Se necesitan evaluaciones médicas, declaraciones de familiares, pruebas de que la persona no puede tomar decisiones por sí misma. «Pero yo estoy perfectamente bien de la cabeza», dije, aunque mi voz temblaba. «Eso no importa si consiguen médicos que digan lo contrario. Y créame, con dinero y las conexiones correctas no es difícil». Se inclinó hacia adelante. «Señora Graciela, sus hijos no solo quieren su casa, están planeando quitarle su autonomía completa». Me quedé en silencio procesando. Todo encajaba con una claridad aterradora. La reunión del domingo no era solo para convencerme de firmar, era el primer paso de un plan más grande. Si no firmaba voluntariamente, buscarían otra manera. «¿Qué más averiguó?», pregunté,
porque algo en la expresión de don Heriberto me decía que había más. Él dudó, pero finalmente continuó. Hice algunas llamadas. Tengo contactos en bancos, en juzgados. No es ético, pero usted es mi clienta y me preocupa su bienestar. Sacó más papeles. Su hijo Esteban tiene deudas registradas en el buró de crédito por 180.000 pesos. Principalmente con casas de apuestas en línea y préstamos personales con intereses altísimos. 180.000 pesos. Mi hijo menor estaba hundido hasta el cuello. Natalia, continuó don Heriberto, tiene un negocio de repostería que está técnicamente en quiebra. Debe 3 meses de renta de su local, tiene proveedores sin pagar y una demanda pendiente de Hacienda por evasión fiscal. Estamos hablando de unos 250.000 pesos en deudas totales. Cada cifra era una puñalada. Rodrigo y su esposa Yanira solicitaron un crédito hipotecario hace un mes para comprar un departamento en una zona nueva de la ciudad. El banco se los aprobó condicionado a que dieran un enganche de 400.000 pesos. No lo tienen. Ya se comprometieron con el vendedor y si no pagan en 3 semanas, pierden un anticipo de 50.000 pesos que ya dieron. ¿Y Damián? Dije con voz hueca, sabiendo que lo peor vendría al final. Don Heriberto asintió gravemente. Damián y Celeste tienen deudas de tarjetas de crédito por 300.000 pesos. Pagos atrasados de su auto y hace 6 meses pidieron un préstamo a una financiera de esas irregulares, de las que cobran el doble si no pagas a tiempo. Deben 120.000 pesos y los intereses están corriendo. Hice los cálculos mentales. Entre los 4, mis hijos debían más de 1.000.000 de pesos y mi casa valía 3.200.000. Todos necesitan dinero urgentemente, murmuré. Todos están desesperados. Exactamente, y usted es su solución. Don Heriberto cerró la carpeta. Señora Graciela, entiendo que son sus hijos. Entiendo que esto debe doler de una manera que no puedo imaginar, pero necesita protegerse. ¿Ya? ¿Qué me recomienda? Primero, cambiar su testamento inmediatamente. Segundo, actualizar los beneficiarios de cualquier cuenta bancaria o seguro. Tercero, considerar vender la casa y mudarse a un lugar donde ellos no la encuentren fácilmente. No voy a huir de mis propios hijos, dije con firmeza sorprendente. Esta es mi casa. La compré con el dinero del seguro de Roberto. La mantuve trabajando de costurera durante años. Es mía. Entonces tenemos que ser más astutos que ellos. Don Heriberto se reclinó en su silla pensativo. ¿Tiene a alguien en quien confíe? ¿Alguien fuera de sus hijos? Pensé en mi sobrina Leonor, la hija de mi hermana Magdalena, que murió de cáncer hace 7 años. Leonor había sido como una hija para mí. Trabajaba como enfermera. Era madre soltera de 2 niños y siempre me había tratado con respeto y cariño. Me visitaba cada mes sin falta. Me llamaba cada semana solo para saber cómo estaba. Mi sobrina Leonor, dije, confía en ella completamente con mi vida. Bien, entonces vamos a hacer lo siguiente. Don Heriberto empezó a escribir. Vamos a crear un nuevo testamento donde Leonor sea la principal beneficiaria de la casa. También vamos a establecer un fideicomiso con instrucciones claras. Si alguien intenta declararte incapaz o internarte contra tu voluntad, automáticamente todo pasa a Leonor y a una fundación benéfica que tú elijas. Una fundación para ancianos abandonados. Será su legado, señora Graciela, y será la mejor venganza. Que sus hijos sepan que su avaricia no solo les costó su herencia, sino que ayudó a personas que ellos trataron de crear. Por primera vez en días, algo parecido a una sonrisa tocó mis labios. Me gusta esa idea. Hay algo más, añadió don Heriberto. Sus hijos van a intentar algo pronto. Están desesperados. Necesitamos estar preparados. Necesitamos evidencia de sus verdaderas intenciones. ¿Cómo? Dejándolos creer que tienen ventaja. Se quitó los lentes y me miró fijamente.
Señora Graciela, ¿estaría dispuesta ya a actuar? Lo que don Heriberto le propuso a Graciela era arriesgado, pero era la única manera de descubrir hasta dónde estaban dispuestos a llegar sus propios hijos. Salí del despacho de don Heriberto con un plan, pero también con un peso en el pecho que apenas me dejaba respirar. Tenía que actuar como si nada hubiera cambiado, como si siguiera siendo la madre ingenua y confiada de siempre. Pero por dentro algo se había endurecido, algo que nunca volvería a ser blando. Los siguientes días fueron extraños. Mis hijos me llamaban más seguido, pero no para preguntar cómo estaba. Era para pasar a visitarme, para ayudarme con cosas de la casa, para seguir presionando sutilmente sobre los documentos. Yo los recibía con té y galletas, fingiendo que consideraba su propuesta, diciéndoles que necesitaba más tiempo. El viernes por la tarde estaba en la cocina preparando arroz cuando escuché mi teléfono vibrar sobre la mesa. Era una llamada entrante de Damián. No contesté a tiempo, pero no colgó. La llamada seguía activa. Entonces escuché voces, muchas voces. Mi hijo había llamado sin querer, o el teléfono se había activado en su bolsillo. Lo que fuera, ahora podía escuchar todo. «Estás siendo necia». Era la voz de Damián, clara y frustrada. Ya van 2 semanas desde la reunión y sigue con que su abogado tiene que revisar los papeles. «Tu mamá nunca fue tonta del todo», respondió Celeste. «Por eso hay que cambiar de estrategia». Me quedé paralizada con el teléfono pegado a la oreja. Estaban en altavoz. Podía escuchar el eco de un lugar cerrado, probablemente el auto de Damián. «¿Y qué propones?». Era la voz de Rodrigo. «Lo que te dije la semana pasada», respondió otra voz femenina. «Yanira, si no firma por las buenas, la declaramos incapaz. Conseguimos un psiquiatra que certifique que tiene demencia senil, que no puede vivir sola». «¿Y cómo vamos a hacer eso?», preguntó Esteban. «Mamá, está bien de la cabeza». «No importa», dijo Damián con tono frío, práctico. «Rodrigo, tu amigo Octavio es psiquiatra, ¿no? El que te debe ese favor». «Sí, pero pues úsalo. Que vaya a ti a evaluar a mamá, que diga en su reporte que tiene deterioro cognitivo severo, que es un peligro para sí misma. Con eso y las firmas de los 4, un juez firma la incapacidad en 1 semana». Mi mano empezó a temblar tanto que casi dejó caer el teléfono. «¿Y luego qué?», preguntó Natalia. Por primera vez su voz sonaba insegura. «De verdad vamos a internarla en un asilo». «No es un asilo, es una residencia», corrigió Celeste con tono paciente, como si le hablara a una niña. «Hay unas muy decentes por 30.000 pesos al mes. La internamos ahí, vendemos la casa, pagamos nuestras deudas y le dejamos un fondo para que esté cuidada. Todos ganamos». «Ella nos va a odiar», murmuró Natalia. «Ya nos odia», soltó Esteban con una risa amarga. «Desde que se dio cuenta de lo del anillo y la vitrina, ¿vieron cómo nos miró el domingo? Como si fuéramos basura». «Pues lo arreglamos nosotros», dijo Damián. «Miren, esa casa nos pertenece más a nosotros que a ella. Nosotros crecimos ahí. Nosotros tenemos familias, hijos, futuros. Ella ya vivió su vida, ya tuvo su tiempo. Ahora nos toca a nosotros». Las palabras me golpearon como puños. Ya vivió su vida. Como si yo fuera un trámite terminado, un ciclo completo que ya no servía para nada. Además, continuó Celeste, seamos honestos, ella vive en esa casa enorme, completamente sola. Es un desperdicio. Nosotros le daremos mejor uso a ese dinero. Damián y yo podemos salir de deudas y finalmente invertir en el negocio que queremos. Rodrigo y Yanira compran su departamento. Natalia salva su repostería y Esteban. Yo puedo pagar lo que debo y empezar de cero. Terminó mi hijo menor con voz de súplica como pidiendo aprobación. «Exacto», dijo Damián. «Es una solución donde todos ganamos. Mamá estará cuidada en un lugar profesional y nosotros finalmente podemos vivir tranquilos».
¿Y si se resiste?, preguntó Rodrigo. Ella es terca cuando se lo propone. Hubo una pausa larga. Después la voz de Damián sonó más baja, más siniestra. Si se resiste mucho, hay medicamentos que pueden mantenerla tranquila, calmada. El psiquiatra puede recetarle algo para su ansiedad que la tenga más manejable. ¿Estás hablando de drogarla? La voz de Natalia subió de tono. Estoy hablando de medicarla apropiadamente para su condición, respondió Damián con tono profesional, como si fuera lo más normal del mundo. Es lo que se hace en estos casos. Silencio. Un silencio donde ninguno de mis otros 3 hijos objetó. Ninguno dijo que eso estaba mal. Ninguno defendió a su madre. ¿Cuándo lo hacemos?, preguntó Yanira. La semana que viene, respondió Celeste. Octavio va el miércoles a evaluarla. Para el viernes tenemos el dictamen. El lunes siguiente iniciamos el proceso legal. En 2 semanas, máximo 3, la casa está en venta y mamá está internada, añadió Esteban con voz plana, vacía. Do estará mejor cuidada que con nosotros, insistió Damián. Créanme, es lo mejor para todos, incluida ella, aunque no lo entienda ahora. La llamada se cortó. Me quedé de pie en mi cocina con el teléfono en la mano, el arroz quemándose en la estufa y el mundo desmoronándose a mi alrededor. Mis piernas cedieron. Me dejé caer en una silla y por primera vez en mi vida sentí algo peor que dolor. Sentí vacío absoluto. Estos eran los hijos que había criado sola después de enviudar a los 44. Los bebés que amamanté, que cuidé en cada enfermedad, que defendí de cada injusticia. Damián, a quien vendí mi alianza de matrimonio para pagar su universidad. Rodrigo, por quien trabajé doble turno cosiendo uniformes para pagarle el colegio privado. Natalia, a quien consolé en cada desamor, en cada fracaso. Esteban, mi bebé, a quien seguí protegiendo incluso cuando todos me decían que lo estaba malcriando. Les había dado todo, todo. Mis años, mi salud, mis sueños. Cada peso que gané fue para ellos. Cada sacrificio tuvo sus nombres, y así me pagaban. No solo querían mi casa, querían encerrarme, drogarme, convertirme en un estorbo manejable mientras repartían los despojos de mi vida. Me levanté despacio y apagué la estufa. El arroz estaba negro, arruinado, como todo lo demás. Fui a mi habitación y me senté frente al espejo del tocador. La mujer que me miraba tenía 67 años, cicatrices de cirugía reciente, arrugas de preocupación y dolor, pero también tenía algo nuevo en los ojos, algo duro, algo peligroso. Tomé mi teléfono y busqué la grabación de la llamada. Ahí estaba. 17 minutos de audio perfectamente claro. Las voces de mis 4 hijos planeando mi destrucción. Sentí algo extraño crecer en mi pecho. No era tristeza. Ya había agotado todas mis lágrimas. Esto era diferente. Era claridad absoluta mezclada con determinación de acero. Marqué a don Heriberto. Contestó al segundo tono. Señora Graciela, ¿está bien? No, respondí con voz sorprendentemente calmada. Pero voy a estarlo. Necesito que venga a mi casa mañana temprano. Tengo una grabación que debe escuchar y necesito que preparemos todo lo que discutimos. Ya no podemos esperar más. ¿Qué pasó? Mis hijos acaban de mostrarme quiénes son realmente y yo voy a mostrarles quién soy yo. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en la sala, en la oscuridad, con la grabación en mi teléfono y una claridad mental que no había tenido en años. Mis hijos habían cometido un error. Creyeron que era débil. Creyeron que mi amor de madre me haría ciega y obediente, pero se olvidaron de algo importante. Antes de ser su madre, yo era Graciela Mendoza, la mujer que sobrevivió a la pobreza, la que crió 4 hijos sola, la que convirtió dolor en fortaleza una y otra vez. Si querían guerra, tendrían guerra, pero sería en mis términos, y esta vez ganaría yo. Graciela ya no era la víctima,
Ahora era la estratega. Y su plan para recuperar su dignidad apenas estaba comenzando. Don Heriberto llegó a mi casa a las 8 de la mañana del sábado. Traía consigo a la licenciada Morales, su socia, una mujer de unos 50 años con mirada inteligente y modales directos que me cayeron bien de inmediato. Le serví café y pan dulce que había comprado temprano en la panadería de Don Chui. Necesitaba mantener las apariencias de normalidad. Luego puse el teléfono sobre la mesa y reproduje la grabación. Vi cómo sus expresiones cambiaban conforme escuchaban. Don Heriberto apretaba la mandíbula. La licenciada Morales tomaba notas rápidas subrayando frases específicas. Cuando terminó, el silencio en mi cocina era denso como niebla. «Esto es oro puro», dijo la licenciada Morales finalmente. «Es evidencia directa de conspiración para cometer fraude, intento de despojo, y hasta podríamos argumentar intento de secuestro. Con esta grabación cualquier intento legal de ellos queda destruido». «Pero no quiero destruirlos», dije. Y ambos abogados me miraron sorprendidos. «Quiero que aprendan. Quiero recuperar mi dignidad y quiero que entiendan lo que hicieron, pero no quiero verlos en la cárcel». Don Heriberto asintió lentamente. «Entonces, necesitamos un plan más sutil, más devastador emocionalmente que legalmente». «Exactamente», dije. «Quiero que sientan lo que yo sentí. Quiero que pierdan lo que creyeron ganado. Y quiero que sea por sus propias acciones, no por las mías». Durante las siguientes 2 horas diseñamos el plan. Era arriesgado. Requería que yo actuara de forma convincente, pero era perfecto. Haría que mis hijos revelaran su verdadera naturaleza ante testigos, ante autoridades, ante ellos mismos. «¿Estás segura de que puede hacer esto?», preguntó la licenciada Morales. «Va a requerir que actúe como si estuviera perdiendo la memoria, como si estuviera confundida. Va a ser doloroso fingir debilidad. He fingido estar bien durante semanas mientras me desangraba por dentro», respondí. «Puedo fingir estar mal durante unos días si eso me devuelve mi vida». Firmamos los nuevos documentos ese mismo día. El testamento quedó modificado. La casa iría a Leonor y una parte sustancial a una fundación que crearíamos para ancianos abandonados por sus familias. Los beneficiarios de mis cuentas bancarias cambiaron. Todo quedó protegido, blindado legalmente. «Ahora viene lo difícil», dijo don Heriberto. «Tiene que llamar a sus hijos y actuar como si algo estuviera mal. Tiene que plantarles la semilla de que su plan está funcionando». Esa tarde llamé a Damián. Dejé que el teléfono sonara varias veces antes de contestar, como si me costara trabajo encontrarlo. «Bueno», dije con voz ligeramente confundida. «Mamá, soy Damián». «Damián. Ah, sí, hijo. ¿Cómo estás?». Hice una pausa. «Perdón, ya habíamos hablado hoy». Silencio del otro lado. Podía sentir sus engranajes mentales girando. «No, mamá, no hemos hablado». «¿Estás bien?». Sí, estoy bien. Solo que no recuerdo si tomé mi medicina esta mañana. Dejé las pastillas en algún lado y no las encuentro». Dejé salir una risa nerviosa. «La verdad es que últimamente olvido muchas cosas. El otro día no recordaba dónde guardé las escrituras de la casa. Qué tontería, ¿verdad?». Otro silencio. Este más largo, más calculador. «Las escrituras, las de la casa. Sí, esas las necesitaba para... Bueno, ya ni recuerdo para qué las necesitaba». Suspiré. «Ay, hijo, creo que tienes razón. Tal vez sí necesito ayuda con estas cosas. Vivir sola está siendo más difícil de lo que pensaba». «Mamá». La voz de Damián cambió. Se volvió más suave, más interesada. «¿Quieres que vaya a verte? Puedo pasar mañana, ayudarte a buscar tus papeles, organizarte las medicinas». «Mañana es domingo», pregunté como si no lo supiera. «Sí, mamá, mañana es domingo». «Ah, bueno, sí,
Ven si quieres. Voy a hacer pozole. Hice una pausa. ¿O era mañana cuando iba a hacer pozole? No me acuerdo. No te preocupes, mamá. Voy a las 11. Descansa. Colgué profundo. La trampa estaba puesta. Al día siguiente llegaron los 4. No solo Damián. Todos. Claramente él había llamado a sus hermanos para contarles sobre mi confusión. Venían con expresiones de preocupación que habrían sido convincentes si yo no hubiera escuchado esa grabación. Los recibí en bata de casa, con el cabello sin peinar, arrastrando un poco las pantuflas. Había dejado papeles regados en la mesa, tazas de café sin lavar en diferentes partes de la sala, todo para crear la imagen de desorden mental. «Hijos, qué sorpresa que vengan todos», dije con sonrisa vaga. «¿Es algún día especial? ¿Es mi cumpleaños?» «No, mamá», dijo Natalia sentándose a mi lado. «Tu cumpleaños es en marzo. Estamos en noviembre». «Ah, claro, noviembre». Asentí como si acabara de recordarlo. Ya comieron. Hice arroz, pero creo que se me quemó. ¿O fue ayer que se me quemó? No estoy segura. Los vi intercambiar miradas de oportunidad. «Mamá». Rodrigo se arrodilló frente a mí. «¿Has estado tomando tus medicinas?» «Creo que sí, aunque a veces olvido». «Hay tantas». Me toqué la frente y luego no sé si ya las tomé o si solo pensé en tomarlas. Esteban se levantó y empezó a caminar por la casa, mirando cada rincón con disimulo. Lo vi abrir cajones, revisar papeles, buscaba las escrituras. Dejé que buscara, no las encontraría. Estaban en una caja de seguridad en el banco desde el día anterior. Mamá Celeste se sentó del otro lado tomando mi mano. El siguiente miércoles, tal como habían planeado en esa llamada que grabé, llegó el psiquiatra, el amigo de Rodrigo, con su maletín y una sonrisa condescendiente, acompañado por mis 4 hijos que fingían una preocupación casi teatral. Yo los recibí sentada en mi sillón, con la misma bata y el cabello revuelto, respondiendo vagamente a sus preguntas capciosas, dejando que Octavio, el psiquiatra, anotara con satisfacción mis incoherencias. Claramente hay un deterioro cognitivo avanzado, dictaminó frente a mis hijos, quienes apenas podían ocultar su alivio triunfal. Damián sacó entonces los papeles, esos mismos que me había negado a firmar, y me dijo con voz suave: «Mamá, esto es para que estés tranquila. Firma aquí, y nosotros nos encargamos de todo». Tomé la pluma con mano temblorosa, pero en lugar de firmar, levanté la vista y los miré uno por uno, dejando caer la máscara de confusión para mostrarles la claridad helada de una madre traicionada. «¿Creen que no escuché su plan?», les pregunté con voz firme, mientras sacaba mi teléfono y reproducía la grabación de su conspiración. El color desapareció de sus rostros al escucharse a sí mismos hablar de venderme, de drogarme, de encerrarme. Octavio, el psiquiatra corrupto, palideció y balbuceó una excusa antes de salir casi corriendo, sabiendo que su licencia estaba en juego. Mis hijos se quedaron paralizados, intentando articular defensas vacías, pero yo no les di tiempo. «La casa ya no es mía». Les solté la verdad final. La doné en vida a una fundación, con usufructo vitalicio para mí. Las cuentas están a nombre de Leonor, mi sobrina, la única que realmente se preocupó. Ustedes no heredarán nada más que sus deudas. Damián intentó gritar, reclamar, pero la puerta se abrió y entraron don Heriberto y la licenciada Morales, seguidos por 2 oficiales de policía que venían a notificarles una orden de restricción por violencia psicológica y tentativa de fraude. Los vi salir de mi casa, derrotados, llorando lágrimas de rabia y frustración, no de arrepentimiento. Cerré la puerta tras ellos y por primera vez en semanas, respiré paz. Mi casa estaba vacía de muebles robados y de hijos ingratos, pero llena de dignidad. Me preparé un café. Me senté en mi sillón y supe que, aunque dolía,
Había hecho lo correcto. Me había salvado a mí misma.